Silvia Visconti, te saludamos formalmente ante la audiencia. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes, Daniel. Muy bien, aquí en estos días tan agitados, estos últimos días del año que son tan agitados y también tan llenos de noticias no demasiado alegres, ¿no? Como las que escuchaba recién. No, acá La no. verdad que un fin de año complejo para los países de América. El otro día escuchaba el informe de Cuba, hoy escuchaba ahora a Robelli, y bueno, y la verdad que un año que se avecina complejo. Esperemos que aquí en el Uruguay podamos transitar con un poco de tranquilidad, aunque va a estar difícil, ¿no? Porque en el marco del Mercosur también está complicada la cosa. Pero bueno, hoy, ya llegando a este fin de año, voy a acercarles un poco algo sobre el movimiento estudiantil uruguayo, para ir cerrando este ciclo que estuvimos haciendo de movimientos estudiantiles y juveniles en la década del 60 y del 70. Y este movimiento estudiantil uruguayo tiene una larguísima historia de lucha, de resistencia, y bueno, eso que es tan vasto, esa historia tan vasta, hace que sea necesario restringir un poco y concentrarnos más que nada en esas décadas del 60 y del 70, que es o que fue una época de rupturas y tradiciones en cierta medida. Empecemos entonces por situarnos en esos años que están caracterizados por la implementación de un modelo económico que va a barrer definitivamente con el modelo de sustitución de importaciones neovallista. Y esto desencadenó, por un lado, la resistencia de amplios sectores sociales, el crecimiento de la movilización obrera, también el desarrollo de la lucha estudiantil en medio de una verdadera degradación de las condiciones socioeconómicas y el avance, por lo tanto, del autoritarismo, a la vez que también se desarrolló en esos años el debate sobre las posibilidades de una revolución socialista en el Uruguay. A fines de los años 50 se instaló de manera durable una severa crisis que, se extiende hasta el día de hoy, y que tuvo consecuencias inmediatas en el plano político, porque en las elecciones triunfó el Partido Nacional durante 2 periodos consecutivos, rompiendo de esa manera con el dominio casi monopólico que había tenido el otro partido tradicional, el Partido Colorado, durante casi un siglo. También la izquierda uruguaya va a vivir en esta primera mitad de los 60 unas importantes transformaciones. Los 2 partidos tradicionales de la izquierda uruguaya en esos años, que eran el Partido Socialista y el Partido Comunista, van a ensayar por separado la construcción de frentes populares, la Unión Popular y el Fidel, Frente Izquierda de Liberación, respectivamente. Antecedentes directos de la creación del FA, del Frente Amplio, en 1971. También el movimiento anarquista se va a renovar a fines de la década del 50, surgiendo en su estructura, digamos, un planteo de carácter tercermundista, antiimperialista, antielectoral también, pero que rescata la acción directa y se organiza también en frentes, uno de los cuales da origen a nivel estudiantil a la resistencia obrera estudiantil. Y también en estos años el MLN se hace visible, sobre todo a partir del año 68, y va a vivir un proceso de crecimiento sostenido. Así que estos años fueron años de fuertes debates, tanto dentro de la izquierda como a nivel nacional, y esos debates dentro de la izquierda dieron lugar a disidencias y a la llamada tendencia combativa, que va a agrupar a diferentes organizaciones de lo que se llamó la nueva izquierda también, tanto sindicales como estudiantiles. Hacia fines de los años 60, y en medio de un proceso, como decíamos, de crisis política, económica y social,
se va a discutir una nueva reforma constitucional en el país que va a eliminar el colegiado y propone un presidencialismo muy fuerte. La Constitución que se aprueba efectivamente va a dotar al Ejecutivo de, digamos, una fuerte capacidad de controlar a gran parte de las instituciones que eran hasta ese momento autónomas, y también le va a dar competencia que antes tenía la legislatura. El gobierno colorado, que va a asumir, sobre todo después de la asunción de Jorge Pacheco Areco, que asume cuando fallece el presidente electo Óscar Gestido, va a utilizar esta Constitución para aumentar la represión en medio de la crisis. El movimiento estudiantil uruguayo participaba de la vida política universitaria a través del cogobierno desde mediados del siglo XIX. Tenía, a mediados del siglo XX, por lo tanto, una larga historia de organización. Primero... Es mucho antes que en la Argentina. Sí, es muy antigua la organización estudiantil. Sí. No, porque el cogobierno acá es a partir de la reforma de 1918. Sí, en realidad en el Uruguay es a mediados del siglo XIX hay una especie de cogobierno, no el cogobierno más moderno, pero sí una participación importante de lo que serían los estudiantes en la organización universitaria. El cogobierno tal como lo conocemos, por supuesto que tiene que ver con los procesos que se dieron a partir de la reforma universitaria de la Argentina en el 19 y sobre todo, tal como está hoy implantado el cogobierno en la Universidad Uruguaya, a partir de 1958, cuando se establece la ley orgánica de la universidad. Entonces, a mediados del siglo XX ya había una larga historia de organización, porque primero había estado la Asociación de Estudiantes, luego la Federación Estudiantil Uruguaya, después el Centro Estudiantil Ariel, y hacia los años 30 se crea la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, que es la organización gremial que todavía existe y es la organización de los estudiantes universitarios en el Uruguay, y que, como les digo, se genera en el año 29 en realidad. Bueno, se caracterizaba también el movimiento estudiantil por una fuerte tradición antidictatorial, porque había enfrentado el golpe de Estado de Lorenzo Latorre en 1876, las primeras organizaciones estudiantiles, el golpe de Terra en 1933 y el de Alfredo Valdomir en 1942, es decir, los tres golpes de Estado más importantes habían sido, en todos los casos, la universidad se había opuesto a todos ellos. También había sido vanguardia en el terreno del internacionalismo, porque en 1908 organizó el primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos. Se realizó en Montevideo, en el Teatro Solís. Las diferentes organizaciones estudiantiles que se sucedieron en el tiempo mantuvieron estas tradiciones de las que hablamos, es decir, su internacionalismo, la lucha contra las dictaduras, la defensa de los intereses estudiantiles. La FEU, ¿verdad?, que nucleó a los estudiantes con mucho peso porque se convirtió en la única organización gremial de los estudiantes a partir de la década del 40, se va a movilizar permanentemente por el presupuesto durante los periodos de rendición de cuentas, en las cuales se asignaban los fondos para el funcionamiento de la universidad. Pero cuando se produce el giro autoritario de los años 60, un giro autoritario y represivo del régimen político uruguayo, el movimiento estudiantil se va a manifestar contra esas pérdidas de libertades, organizando marchas, manifestaciones, tomas de edificios, etcétera, etcétera. La FEU y también la Coordinadora de Estudiantes Secundarios del Uruguay, la CESU, se van a movilizar durante toda la década del 60. Van a tener un papel protagónico en esos años. El ciclo de movilizaciones de 1968 se inició precisamente en el mes de mayo, con el reclamo por el boleto estudiantil. El gobierno de Pacheco Areco había decidido, en el marco de un plan de ajuste, eliminar el boleto estudiantil
y esto va a generar la movilización de los estudiantes secundarios. Esta movilización luego va a ser apoyada por los estudiantes de la universidad más adelante. Entre los meses de mayo y septiembre del 68 se van a dar permanentes enfrentamientos entre estudiantes y la policía en Montevideo y en algunas otras ciudades alrededor de los locales de enseñanza media y de la enseñanza media técnica. Frente a la represión, los estudiantes secundarios se van a ir radicalizando y van a desbordar a sus directivas gremiales, organizándose de forma directa a través de lo que se llamaban las asambleas de clase. Es decir, que no van a obedecer demasiado a la organización de la CESU, sino que van a tener movilizaciones que van a ser decididas de manera directa. A nivel universitario, se van a dar en estos años intentos del gobierno de suprimir la autonomía universitaria. Y esto va a despertar también la resistencia de los jóvenes en las casas de estudio dependientes de la Universidad de la República y en las calles. Los universitarios van a tener entonces un rol destacado, digamos, en las movilizaciones, llevando adelante importantes luchas en las que van a utilizar distintos modos de acción, algunas de acción directa, fortaleciendo las alianzas con el movimiento obrero. El movimiento obrero, hay que recordar que se había unificado en Uruguay en el periodo entre 1964 y 1966, creando la Convención Nacional de Trabajadores, que es la central única en el Uruguay hasta nuestros días, ¿no? Ahora se llama PIT-CNT, pero es la continuación de aquella CNT creada entre el 64 y el 66. Y bueno, se va a volver a afianzar entonces en los años 68 la vieja consigna que se había levantado de las manifestaciones de 10 años anteriores, en el 58, de obreros y estudiantes unidos y adelante. Este giro autoritario y represivo del régimen de Pacheco produjo el comienzo de las muertes, o mejor dicho, de los asesinatos de estudiantes. El primero de ellos, Liberarse, asesinado, mejor dicho, fallecido, porque había sido herido un par de días antes, fallecido el 14 de agosto de 1968, como consecuencia de esas heridas que recibió durante la represión de una manifestación estudiantil. La muerte de Liberarse va a marcar una fuerte ruptura. Era la primera vez que un estudiante era asesinado por las fuerzas policiales. Una enorme manifestación calculada en 250.000 personas acompañó los restos del estudiante de odontología. Enorme, realmente. Fue enorme. Recuerdo perfectamente porque esa fue mi primer acercamiento a la militancia, fue el velatorio de Liberarse. Yo tenía 13 años en ese momento, pero recuerdo la enorme cantidad de gente en las calles, los comercios que iban cerrando sus puertas y una cantidad de rosas que eran, porque la consigna pedía una rosa roja para Liberarse, de rosas que eran tiradas sobre el féretro que recorrió un largo camino hasta el cementerio. Bueno, las movilizaciones del movimiento estudiantil en el Montevideo de ese 68 se van a desarrollar en diferentes escenarios, ya se venían desarrollando en diferentes escenarios. Por caso, el 15 de mayo habían sido ocupados por sus estudiantes 10 liceos, 3 habían sido clausurados por las autoridades y 2 no funcionaban porque estaban en huelga estudiantil. Ese mismo día, el 15 de mayo, comienza una huelga de docentes, funcionarios y alumnos de la Universidad del Trabajo del Uruguay en reclamo por una deuda del gobierno de 400 millones de pesos. El viernes 24 de mayo, los estudiantes de magisterio ocupan la sede del Instituto Normal reclamando becas, cursos nocturnos y comedor estudiantil e inician entonces la realización de contracursos. El jueves 30 hay contracursos en el Liceo número 10 de Malvin y las clases se dictan entonces en la Rambla de Montevideo. El 31, una manifestación de alumnos de la UTU, la Universidad del Trabajo del Uruguay, tiene un choque violento con la policía y queda lesionado de cierta consideración el estudiante Oscar Bermillón. El 1 de junio,
la agitación por el boleto se extiende a las ciudades del interior, por ejemplo, a la ciudad de Las Piedras en el departamento de Canelones. Esa noche es herido otro estudiante de la UTU, Cristian Scham. El 5 de junio hay paro de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza. Y a fines de mayo, principios de junio, los estudiantes de secundaria rechazan un acuerdo de la dirigencia del gremio con el gobierno. Los estudiantes, que como decíamos operaban a través de una forma de democracia directa, las asambleas de clase, deciden no acatar la decisión de levantar el conflicto. Rechazan el acuerdo y mantienen la movilización reclamando boleto popular. Se mantuvieron entonces ocupaciones de los institutos de enseñanza media y a comienzos del mes de junio el Consejo Federal de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios, donde los comunistas, la gente de las juventudes comunistas habían perdido la mayoría, decide apoyar el reclamo de los estudiantes de secundaria. Y en esta decisión se empiezan a involucrar los estudiantes universitarios en el conflicto. El jueves 6 de junio, luego de un acto en la explanada de la universidad, una manifestación es detenida por fuerzas policiales en 18 de julio en Minas, pleno centro de la ciudad, y son heridos de bala 5 estudiantes. El 7 de ese mismo mes se ocupa la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo y numerosos liceos. El 13 de junio el gobierno implanta las medidas prontas de seguridad. En los fundamentos de estas medidas prontas de seguridad, que restringen los derechos individuales, obviamente, no se habla del movimiento estudiantil, sino que se habla del movimiento sindical. Constituye una especie de intento de frenar la movilización que también era una movilización de los trabajadores, que estaban aquejados por una inflación que llegaba al 100%. Y bueno, estas medidas prontas de seguridad se implantaron antes de un decreto de congelación de salarios que se va a efectivizar el 28 de junio y que era reclamado por el Fondo Monetario Internacional para detener un poco la inflación que llegó a superar el 100%. Los días siguientes a la instauración de las medidas prontas de seguridad va a haber nuevas manifestaciones que son fuertemente reprimidas, con detenciones de estudiantes, hay ocupaciones de nuevos centros de estudio. Las formas de lucha estudiantiles van a cambiar. Se comienzan entonces a realizar las llamadas manifestaciones relámpago. Estas eran movilizaciones que se realizaban sin aviso previo y tenían una corta duración para evitar justamente la represión y, bueno, que se tomaran prisioneros. El 18 de junio se realiza, convocado por la CNT, el primer paro general contra las medidas de seguridad. La represión a estudiantes y trabajadores fue seguida con un decreto que militarizó a los trabajadores bancarios y a los trabajadores de los entes públicos, de UTE, OCE, ANCAP, Telecomunicaciones y ANDER. El 8 de agosto, forzando el portón de hierro de la entrada principal de la universidad, sobre la avenida 18 de Julio, la Guardia Metropolitana y Republicana, junto con otras fuerzas policiales, irrumpieron, sin aviso previo a las autoridades universitarias ni al Poder Judicial, en el edificio central de la universidad. Y simultáneamente lo hicieron en las facultades de Arquitectura, Medicina, Agronomía y en la Escuela Nacional de Bellas Artes. También el director del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, que es el instituto preuniversitario, ¿verdad?, parecido al Pellegrini en la Argentina, digamos, clausuró el local de su instituto ante el anuncio de que los estudiantes iban a ocuparlo. Un día antes de estos hechos, había sido secuestrado por el MLN un integrante de uno de los entes públicos y además director de uno de los entes públicos y además amigo de Pacheco Areco, Pereira Revolver. El gremio, este gremio estaba en conflicto y entonces había sido secuestrado Pereira Revolver. El 14 de agosto, en una manifestación, había sido herido 2 días antes liberarse y muere por no haber recibido inmediatamente atención. Es decir, la policía evitó que fuera trasladado apenas había sido herido a un hospital. El país era otro.
la tradición democrática se había roto y el 21 de septiembre van a ser asesinados otros 2 estudiantes, Hugo de los Santos y Susana Pintos. Pero la lista no terminaría allí. La universidad y sus locales van a quedar bajo custodia militar. El 22 de septiembre el gobierno decide la clausura de la universidad y de todos los locales estudiantiles hasta el 15 de octubre. En especial los locales de secundaria y UTU. La custodia de los mismos va a quedar en manos de las Fuerzas Armadas, que empezaban a tener un papel importante en la represión. En esta coyuntura, pese a las diferencias entre los sectores estudiantiles que respondían al Partido Comunista, que eran más legalistas, y a la tendencia más afín al camino armado, todas las organizaciones de jóvenes del país tuvieron una participación destacada en las luchas callejeras del 68. Les invito a escuchar una canción de Daniel Biglietti, Vamos Estudiantes, que habla precisamente de esto. Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros con la frente alta, quien lucha por algo lo alcanza. Hoy son brazos, mañana ¿qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Hoy son piedras, es cosa de pensar, de pensar, de pensar. Vamos caminando, los puños cerrados y los corazones alzados. Vamos como un río por calles y esquinas, gritando lo que dijo Artigas. Los tiranos un día temblarán, temblarán, temblarán. Viento frío les vamos a arrimar, arrimar, arrimar. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barrera. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barrera. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer, un amanecer, un amanecer. Bueno, algo muy interesante también es plantearnos que en Uruguay no hubo enfrentamiento de los estudiantes con las autoridades universitarias, porque no había reivindicaciones particulares, digamos, reclamos de cambios en la estructura universitaria o en las formas del cogobierno. Por el contrario, hubo un movimiento que englobó a todo el demos universitario y que se pronunció contra las políticas autoritarias y antipopulares del gobierno de Pacheco Areco, y también contra los docentes que integraban este gobierno y que fueron expulsados de sus cargos universitarios. El 68 y los años que siguieron instauraron permanentemente la represión. El 12 de febrero de 1970, el gobierno decretó la intervención de los consejos de secundaria y de la Universidad del Trabajo. La interventora resolvió la clausura anticipada de los cursos que terminaron el 28 de agosto de ese año. El modelo represivo del gobierno de Pacheco Areco y de su sucesor Bordaberry desembocó en la dictadura y dejó a otros estudiantes muertos. A los asesinatos de Liberarse, Hugo de los Santos, Susana Pintos, le siguieron Heber Nieto, asesinado el 24 de julio de 1971, Manuel Ramos Filippini, muerto en julio del 71, Julio Espósito, asesinado el 1 de septiembre del 71, Íbero Gutiérrez, secuestrado y asesinado el 28 de febrero del 72, Santiago Rodríguez Muela, asesinado el 11 de agosto del 72, Joaquín Kluber, asesinado el 6 de diciembre del 72. Instaurada la dictadura, los estudiantes participaron en la huelga general de 15 días y se ocuparon los centros de estudio.
Durante ella fueron asesinados los estudiantes Ramón Peré el 6 de julio del 73 y Walter Medina el 9 de julio de 1973. La lista creció en los años siguientes y fueron miles los estudiantes desaparecidos, detenidos, torturados y perseguidos. Todos los 14 de agosto, los uruguayos honramos a los mártires estudiantiles y recordamos también a una generación de jóvenes que cultivó la democracia directa y de base y luchó por la liberación nacional y el socialismo. Herida, presa, exiliada, desaparecida, torturada, asesinada, aquella juventud del 68 y los 70 pertenecen a todos. No tienen bandera, son la bandera que otros jóvenes recogieron ayer y recogerán en las luchas por venir. Y bueno, así les he contado un poquito, muy resumido, algo de lo que fue el movimiento estudiantil del 68 y el 70 en el Uruguay, en este pequeño paisito. Siempre los finales son muy emotivos, pero en este, no sé, sentí de que expresabas de alguna manera que eras parte de lo que estabas contando. Sí, uno fue parte de eso, a pesar de que yo era muy joven. Digo, como te decía, en el 68 tenía 13 años, pero en esa época empecé a militar y, bueno, ya en los 70 tenía responsabilidades importantes, a pesar de que era muy joven. Bueno, buenísimo. Entonces terminamos acá 256 programas de Todos los Fuegos y nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes, ya cerquita a las fiestas. 23 de diciembre, que es una fecha muy cara para nosotros. 23 de diciembre. Voy a tener que preparar algo. Sí, cerquita de la fiesta, justamente, fue antes de Navidad. Silvia Visconti, gracias como siempre por tu participación en Todos los Fuegos por AM 740 Radio Rebelde. Chau, Dayana.